super interessante. Trouxe uma reportagem muito interessante, falando o que acontece na mente quando você é tentado. E o foco foi o poder do autocontrole. Olha só que interessante. Andar na linha não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista. Por trás das tentações é um intricado sistema cerebral que tenta o tempo inteiro nos levar para o mau caminho. Se vamos ceder às vontades ou não, depende do nosso autocontrole, um dos fatores mais decisivos para o desempenho da nossa vida. Olha só o que diz Ellen White. Um dos mais deploráveis efeitos da apostasia original, foi a perda do poder de domínio próprio por parte do homem. Unicamente à medida que esse poder é reconquistado, pode haver real progresso. O próximo, de acordo com as últimas pesquisas, é assim mesmo que nos comportamos diante das tentações. É realmente uma batalha o que acontece entre a vontade de sentir prazer imediato contra o esforço de adiá-lo. Também, White tem conselhos sobre regime alimentar, página 167. Adão caiu pela condescendência com o apetite. Cristo venceu pela negação do apetite. A nossa única esperança de reaver o Éden está no firme domínio próprio. A única maneira de reaver o Éden está no firme domínio próprio. Bom dia. Que impressionante isso, hein, que nós ouvimos. Que impressionante. Como fortalecer o domínio próprio. Nós gostaríamos de convidar o... Ah, verdade, Mari está me dizendo aqui que a gente deve... Você já pega um microfone. Onde estão os microfones? Ah, estão ali. Temos que apresentar os pastores que chegaram hoje pela primeira vez aqui no culto. Já estão aqui desde domingo, alguns desde sábado à noite, mas estão no culto pela primeira vez. E eles estão espalhados, eu estou com medo de esquecer algum. Está lá o pastor Donato. Pastor Donato, ele é o líder de... Todos são líderes de Ministério da Família. Então, vou só dizer a União. União Noroeste, pastor Giovanni, o líder de Ministério da Família da União Sudeste, pastor Enildo, da União Nordeste, pastor Santos, José Santos, que falou agora, é o líder da União Sul brasileira, pastor Geraldo, da União Leste, a gente tem que cuidar nos nomes, porque mudaram agora, né? E o pastor Ivan Canhadas, que é o líder da União Central Brasileira de Ministério da Família. Os demais já foram apresentados ontem. Ah, cadê? Onde está o pastor Jair? Eu tá vendo? Eu estou dizendo, tá. Pastor Jair, que é o nosso líder aqui, né? De nós todos que moramos aqui da União Centro-Oeste Brasileira. Obrigado pela presença de vocês. Nós queremos convidar o casal Davi e Miriam Luz. Onde que estão vocês? Ah, estão aqui. Nós queremos conhecer melhor vocês hoje. Vocês estão aqui já na divisão quanto tempo? Acho que 6 meses. Tudo isso? Tudo isso. Nossa, parece que foi ontem que chegaram aqui, né? E como é que vocês se conheceram? Bom, eu vou começar a falar, depois a Miriam fala mais. Nós se conhecemos... Ela fala mais só agora na entrevista, né? Sim, sim. Não, ela fala um pouquinho mais do que eu, ela tem necessidade de falar, né? Todas as mulheres são assim. Isso é um homem inteligente. Isso é verdade. O que ele falou é verdade. As mulheres têm necessidade de falar mais que os homens. Eu acordo mais ou menos emburrado todo dia, né? Não quero ficar quietinho, coisa e tal, mas ela não. Ela, Davi, e aí, como que tá? E aí, vamos sair? Você fez isso, você viu o negócio ontem? Então, a mulher tem necessidades, que a mulher tem que falar por volta de 9.000 palavras todo dia, né? Não. E o homem, 4.000. Mas a gente... Mas tem homens, hein, Enil? Tem homens que falam também que não é brincadeira, hein? Mas a gente fala brincando isso, mas tem estudos mostrando que isso é real. E o homem que não entende isso vai ter que conviver com uma mulher frustrada por não conseguir se expressar.
quando ela fica quieta, tem alguma coisa errada. Então, quando ela tá falando... E às vezes a só coisa tá errada é o ouvindo. marido, né? Que não quer conversar com a gente. Mas e aí, como que vocês se conheceram? Qual era a pergunta mesmo? Pastor, é o seguinte, a gente se conheceu em 1987, no IASP. Eu era aluno e ela também era aluna. Nós nos conhecemos na sala de aula. E estamos juntos até hoje. Mas vocês se conheceram e já se interessaram um pelo outro? Ou houve uma amizade? Primeiro eram só amigos? Como foi esse começo aí? Por minha parte, eu já me interessei nela. Já de cara, já tive interesse. Então quer dizer que tem a outra parte. E a tua parte, Miriam? A minha parte eu nem percebi que o Davi existia dentro da sala de aula. Ele sentava lá no fundo, era o último. Ele era da mesma classe que eu, mas ele é mais velho que eu, tá, gente? Só para constar. Aí ele sentava no último lugar na fila e eu sentava no primeiro, toda estudiosa, lá compenetrada, e ele lá brincando no fundão. Eu nem percebi que o Davi existia. E aí isso passou, acho que mais ou menos 1 ano, quase. E aí, inclusive, ele namorava uma amiga nossa da mesma sala de aula que nós. Aí eu também ia me interessar. Ele tinha uma namorada, tudo, eu não percebia. Agora ele, acho que, não sei, ele estava namorando, mas ficou de olho já. Aí passou um tempinho, ele terminou. E a menina era amiga minha e era do lado do meu quarto. E ela ficou muito triste. E quando foi chegando no final do ano, ela disse que ia embora, tal. E aí eu fui querer ajudá-la para ver se ele voltava, alguma coisa. E cheguei próximo a ele para perguntar, ó, ela gosta de você, vocês são gente boa, tentando fazer um meio-campo. Fazer a ponte. E eu não percebi que ele estava interessado. Fazer a ponte. Miriam, quais foram os critérios que você usou para decidir se você ia namorar ou não com o Davi? Então, eu comecei, quando eu fui fazer essa ponte, ele começou a ter... Ele falou que ele se interessava por outro, tudo. E aí eu falei, nossa, e ele chegou a falar para mim. Aí eu não acreditei, porque eu falei, não tem, tal. E ele já tinha terminado com a menina há um tempo. Aí eu comecei a ter amizade com ele, porque eu achei assim, quando ele conversou, eu achei ele sincero, tal, e eu comecei a ter uma amizade com ele. Foi passando o tempo e a gente tendo amizade, isso passou 4, 5, 6 meses, e eu comecei ele sempre brincalhão, brincando, e eu também divertido, conversando, e eu achei ele bem amigo. Teve amizade. Teve primeiro e depois a amizade. começou o compromisso de namoro. Isso, a gente começou a ter uma amizade, bastante amizade, e o tempo foi passando e eu achei interessante. É interessante assim que nós somos amigos. O pai Muito dela amigos. aconselhava ela de vez em quando. Fala do seu pai, o que ele falava para você? Meu pai sempre falava assim, quando você for procurar um rapaz para namorar, você tem 3 coisas importantes que você precisa observar num rapaz. Quais são as coisas importantes? Primeiro, ele tem que ser cristão, amigo de Jesus, tem que ser um rapaz cristão, né, que tem os valores cristãos. Segundo, ele precisa ser homem, meu pai falava. Isso é importante. Já se preocupava Isso é um requisito naquela hoje em época, dia, né? um quesito. E ele precisa ser trabalhador. E eu observava ele lá no colégio, sempre trabalhando, correndo Ufa, ainda bem que atrás. ela falou que tem que ser bonito, né? Senão... Você enganou bem, né, Davi? Agora, que coisa a gente vê que vocês assim vocês têm 2 filhas, né? E são meninas assim que estudam no colégio. Mas, amor, deixa eu falar uma coisa. Claro. Antes de entrar nas filhas, ainda na parte dos 2 namorando. Aí vocês começaram a namorar e se separaram pela distância. Foi 8 meses. Por causa da né? formatura que aconteceu com o Davi, e você continuou estudando. Não, é isso? nós estávamos se formando já no último ano. Ah, mas você ficou naquela cidade e ele foi para outra cidade? Ele que ficou Ah. no colégio e se formou e foi chamado para trabalhar no IASP. E daí eu pra fui frente, embora, o namoro ficar foi à 500 distância. quilômetros. Isso, 500 quilômetros à distância. Eu fui E daí embora. só e-mail, só não, WhatsApp? e-mail não existia e-mail naquela Nem época. mensagem. A gente fez um trato... Carta já existia. Carta, sim. A gente fez um trato de toda a semana a gente escreveu uma carta, porque telefone era caro, né? Interubano. Então, a gente tem até hoje as cartas, todas as cartas, a gente não jogou nenhuma carta. Porque a gente ouve falar de namoros, mas não vai dar certo, é a distância.
E, às vezes, acaba mesmo. E hoje, com toda essa tecnologia, quase que 24 horas a pessoa ali virtualmente, e a coisa não dá certo. Como que vocês conseguiram fazer com que esse relacionamento, mesmo à distância, só com cartas, permanecesse? Teve algum componente, alguma coisa assim? Os princípios e os valores cristãos, eles devem ser firmes sempre na vida. Porque, às vezes, a pessoa... Eu já vi alguns comentários de namoro assim... Olha, eu estou namorando, então você vai, namora um, já está paquerando o outro, já termina com o outro. E com nós não foi assim. Nós tivemos os princípios firmes desde namoro. Então, nunca mesmo à tivemos distância? dúvida, desconfiança do outro. Porque, assim, às vezes, pretendentes, pessoas não sabem, está namorando, pode até aparecer. Mas nós éramos... Assim, eu nunca me preocupei nem no namoro. E aí, quando as pessoas não são firmes no namoro, e depois, quando casam... Aí você pode falar, nossa, mas... né? Então, os princípios... Interessante que na cidade dela tinha alguém interessado nela e no colégio também tinha tinha uma pessoa interessada em mim. Um monte, né? Mas, mesmo assim, a gente né, fomos fiéis um ao outro e, graças a Deus, até agora. Muito interessante. Agora, para encerrar, que coisas vocês têm feito para que a família permaneça perto de Deus? Para que vocês permaneçam perto de Deus e as filhas permaneçam perto de Deus. A orientação Só assim, para elas. uma Que frasezinha. idade elas têm? São adolescentes, jovens? Adolescentes. Uma está fazendo 17 anos, agora em agosto, e a outra fazendo 15. Então, elas já estão nessa faixa de namoros e coisas. Estão. Já namoraram, mas estão sem namorar as duas. Não, só uma, só a mais velha. A mais nova ainda não. Mas a gente conversa muito, somos amigas, eu sou muito amiga das minhas filhas, elas me contam tudo, como eu contava para o meu pai. E são conversas sobre tudo, sobre relacionamento com Deus, eu gosto de conversar com elas bastante. No horário do culto, é interessante que deve ser, acho que, bem descontraído. Eu achei interessante que nós estávamos lendo o livro de Esther com ela, e colocando os pontos fortes, os pontos fracos aí, naquela parte que falou sobre que ele daria metade do reino, eu darei metade do reino. A minha filha, nossa, Esther, hein? Eu ia pedir isso, eu ia pedir aquilo, aí começou. Então, é um momento assim gostoso, bem descontraído. O culto da família. O culto da família é um valor para vocês, todos os dias. E não pode ser um peso, tem que ser prazeroso, né? Rapidinho, né? Rapidinho. 10, 15 minutos no máximo. Né, para ter gosto para fazer um outro dia, não ser um peso. Se for um peso, já eles não querem mais. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, por abrirem um pedaço da vida de vocês para nós. Deus abençoe vocês. Muito bom ter vocês aqui, Davi e Miriam. Bom dia a todos. Diz Ellen White que a maior força que existe na Terra depois de Deus é a mãe. Portanto, a responsabilidade das mães aqui são muito grande. Eu tenho que dizer a vocês que hoje eu sou adventista, as minhas irmãs, o meu irmão, são hoje lá em casa 19 adventistas, por causa da minha mãe. E eu não fui criado num lar adventista, mas a minha mãe fazia o culto de forma muito engraçada. Nós éramos católicos, ela era bem temente a Deus, e ela ensinou a gente a temer a Deus. Eu sempre fui muito religioso, desde criança. Nós somos criados num meio religioso, minha família é muito católica. Eu me lembro, quando eu era garoto, lá perto de casa tinha 2 seminários católicos, e eu frequentava aqueles seminários. E a minha mãe perguntou, você não vai ser padre? Eu falei assim, não. Por quê? É porque eu gosto das moças. Mas a minha mãe ensinou a gente a temer a Deus, e ela fazia culto com a gente contando histórias. Quando eu era criança, ela era costureira, trabalhava para uma grande malharia, e ela costurava em casa. E ela tinha um quartinho de costura, e ela chamava a gente para contar a história. Eu e meu irmão, minhas irmãs já eram mocinhas, e a gente ouvia histórias, lia Bíblia. Eu lembro que ela ouvia rádio, programas religiosos, né? A gente tinha que ouvir com ela. Levava a gente na igreja sem forçar. E ela cativou a religião em todos os filhos. E até os meus cunhados se tornaram adventistas. Os bisnetos delas hoje são adventistas. Então, para vocês verem como que a influência de uma mãe é muito grande. Quando a mensagem adventista chegou,
Foi muito fácil lá em casa, em questão de meses, todo mundo foi se convertendo, a família toda. E minha mãe se tornou adventista, eu tive a honra de ser o primeiro, e ela disse, quando conhecer a verdade vos libertará. E ela tinha uma Bíblia bem grande lá em casa, e depois eu descobri que aquela Bíblia foi vendida por um comportor. E o interessante é que ela botava a gente para ouvir o pastor Rabelo na Voz da Profecia, quando eu era adolescente. Olha como é que era o culto dela. E olhem só, eu era um pequenino menino de talvez 8, 9 anos, ela disse, vem aqui que eu vou te contar uma história. Entre tantas que eu poderia falar aqui, eu uso até hoje nos meus sermões, quando me chamam para contar a historinha da criança na igreja, eu vou com facilidade, porque eu lembro das historinhas da minha mãe. E ela disse o seguinte, olha meu filho, eu vou te ensinar uma coisa. Quando Satanás aparecer diante de você, ele não vai aparecer com um rabo bem comprido, com um garfo, com cara de fogo, de mal, com orelhas bem compridas, com uma barba bem comprida, todo vermelho, não. Ele vai aparecer diante de você através de uma moça bem bonita, e vai dizer assim, fume Hollywood, este é o sucesso. Então, nunca ouça Satanás e nunca toque no cigarro, nunca. Adolescente, muitos colegas ofereceram cigarro, eu nunca quis pegar cigarro, beber, porque minha mãe ensinava isso. Portanto, a força de uma mãe é muito grande. Aquilo que você ensina o seu filho é para a eternidade. E fazer o culto dentro de uma família católica, ela sempre fazia. E isso é a bênção de ser um adventista. Amém? O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. Para o tranquilo, não há quem possa me guiar. Sou que precisa de um pastor. Em que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Em que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor.
Buen día para todos. Que Dios los bendiga de manera grande. Me siento muy contento de poder estar aquí en este lugar y contento también por la temática que me ha dado mi pastor Bonfim. El tema de hoy es sexualidad blindada. Entonces, hablar de sexo es siempre un tema interesante. Yo hace algunos meses atrás hice una semana de familia y hubo un día que había que hablar de sexo. Y los presentadores anunciaban las temáticas. Y el día que hablamos de sexo fue el día que hubo más gente. Y aquel día hicimos un llamado al bautismo después de hablar de sexo. Y pasaron 9 matrimonios porque querían ser bautizados. Y la temática de ese día fue de sexo. Así que yo le he pedido al Señor que nos ayude para hablar esta temática a este grupo tan selecto. Pero también es complejo porque hablar de sexo en un idioma distinto es complicado. Así que voy a pedir a mi hermano que me ayude a corregir cualquier palabra. Así que, hermano, ayúdeme, por favor. Sexualidad blindada. Quisiera invitarlos a meditar en este pasaje porque aún en toda nuestra conducta, en nuestra forma de proceder, en nuestra ética, en nuestras prácticas, todo tiene que estar basado y amparado en la palabra de Dios. Nuestra cosmovisión del ser humano, nuestro concepto del hombre, nuestra antropología, tiene una cosmovisión bíblica, hebrea, del mundo. Así que aún para hablar este tema del sexo, sobre todo en esta cultura un poco secularizada, hedonista, que gusta del placer, es necesario enfocarnos y definir cuáles serán los parámetros en los cuales nos vamos a mover. Así que para nosotros la palabra de Dios es pertinente y aún en el tema de la sexualidad, Dios tiene algo importante que decir. Así que el proyecto de Dios se inicia en Génesis 1 y 2 está el plan original. Si quisiéramos saber en cualquier índole, en cualquier temática, cuál era el propósito de Dios, una correcta teología siempre parte en Génesis 1 y 2. Y en este tema del sexo, dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Hoy día se habla de que cada uno escoge su opción sexual. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, Dios nos diseñó con un rol sexual completamente definido. Así que esto no es una opción. Esto no es al gusto y al criterio personal. Esto es algo que Dios ha definido con total claridad en cada ser humano. Hay varón y hembra. Hay un Adán, hay una Eva. Hay diferenciación de sexo y de órganos genitales. Había un solo Adán, había solo una Eva, y esto era, dice el texto bíblico, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Mi abuelita solía decir que el sexo, dice el sexo, y ponía una cara no gustosa. El sexo. El sexo es para tener hijos. Entonces ella hablaba de que no le gustaba mucho el sexo, pero que ella tenía que cumplir con este mandato divino de tener hijos. Pero aunque ella hablaba de que no le gustaba mucho, tuvo 18 hijos. ¿Sí entiende? El mandato bíblico
Dice, fructificad y multiplicaos. Hay un libro que quedó registrado, que es un libro que los judíos ocupan para la orientación sexual. Es el libro Cantar de los Cantares. Hubo un momento histórico en que los métodos de interpretación se levantaron y se levantó un método de interpretación metafórico que a todos le andaba buscando una metáfora, porque quienes diseñaron el canon sagrado les costó incluir dentro del libro sagrado, dentro de la Biblia, el libro Cantar de los Cantares. Porque cuando usted estudia Cantar de los Cantares es un romance entre un rey y una niña pobre, una sulamita, una morena. Es el casamiento donde no hay ninguna conveniencia, y cuando usted comienza a leer y toma el libro de manera concreta y literal, usted se da cuenta de que es el libro de orientación sexual que Dios ha dejado para el pueblo de Dios. Entonces hubo un padre de la iglesia que dijo, oh, no, esto me parece muy carnal, muy mundanal, y entonces él levantó esta escuela metafórica y llegó a decir que esto que está ocurriendo en Cantar de los Cantares es la relación entre Cristo y su iglesia. Intentó acomodar y buscar todos los pasajes para encontrar ahí a Cristo y su iglesia, pero siendo nosotros como adventistas del séptimo día, respetuosos del principio protestante de la Escritura y solo la Escritura, cuando usted lee el libro Cantar de los Cantares, primariamente es un libro que educa al pueblo para que la relación sexual sea para ambos géneros placentera. Martín Lutero dijo así. Martín Lutero era un monje, pero cuando se levantó en la Reforma, dentro de las grandes reformas que hizo, él se fue a un convento de monjas y en barriles de cerveza sacaba a las monjas. Y se casó con una de ellas. El nombre de ella era Catalina de Bora. Y tuvo varios hijos con ella. Y en un diálogo, conversando con su esposa, dijo así, disfrutando de los deleites de la familia y de los gozos del matrimonio, dice, y pensar que de esto el Papa no tiene opinión. ¿Se entiende? Y pensar que de esto el Papa no tiene opinión. Él tenía una concepción de que el sexo era pecado. Hubo un momento, especialmente en la Edad Media, de que Génesis 1 y 2 no se tomó de manera literal, y trataban de buscar, bueno, cuál era el fruto prohibido, y en concepciones religiosas extremas llegaron a decir que el fruto prohibido era el acto de la sexualidad, y no tomaban esta experiencia como algo concreto. Así que para ellos la sexualidad tenía una connotación completamente negativa. Ahora, Dios quiere que podamos gustar de esta experiencia, quiere que disfrutemos hombre y mujer. Si bien es cierto, es para la procreación, Dios dejó leyes claramente especificadas. Ahora, la pregunta es, ¿desde cuándo comenzar a gustar de esta experiencia? Hoy día vivimos en una época libertina donde incluso hay psicólogos modernos que orientan de que no tenemos que reprimir la sexualidad, porque nuestra sexualidad es parte de nuestras necesidades y las necesidades necesitan ser satisfechas. Y por eso muchos psicólogos han aprobado la masturbación, que son males y de los cuales, por ejemplo, la mensajera del Señor habló de manera pertinente y dijo que la masturbación es un vicio secreto practicado por muchos, y cuando ella escribió, estaba escribiendo a la iglesia. Entonces, en medio de esta época hedonista y libertina, la palabra de Dios se torna relevante, nos orienta de manera concreta para tener una posición en torno a esto. Y dice, ¿cuándo es el momento adecuado para disfrutar de estos deleites? Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando el ser humano tiene la capacidad de tornarse autónomo,
cuando el joven es capaz de tornarse independiente de sus padres, independiente y autónomo emocionalmente, financieramente, entonces es el momento oportuno para experimentar estos deleites, pero dentro del vínculo del matrimonio. Dice, dejará papá y mamá. Hay la capacidad de desvincularse, pero se desvincula para unirse a alguien nuevo. Es decir, esto no es como el hedonismo propone, donde si quieres tener placer, aunque no nos conozcamos, aunque no me sepa tu nombre, satisfagamos nuestros deseos sexuales. Desde la perspectiva bíblica, esto involucraba un compromiso, esto involucraba afectos, esto involucraba exclusividad. No era como la cultura Nike, just do it, si te gusta, hazlo, si te gusta, tómalo. La sexualidad que Dios propone desde la perspectiva bíblica es una sexualidad completamente responsable. Entre un hombre, una mujer, es decir, monógamo, para el deleite mutuo y para la procreación, una diferenciación sexual entre un hombre y una mujer. Es una relación, a mí me llama la atención esto, es una relación entre dos personas. ¿Por qué? Porque hoy día en los periódicos aparecen abiertamente invitaciones a experimentar ciertos placeres que desde la perspectiva bíblica no son lícitos. La participación en una relación sexual de más de dos personas. También la experiencia sexual pervertida es una relación sexual de una persona, la que nos invita a la masturbación. El Señor ha dejado claramente estipulado cómo debiésemos disfrutar de esto. Ahora, el diablo arruinó todo lo que Dios creó. Dios creó el sexo para que sea un deleite dentro del vínculo del matrimonio, cuando somos capaces de despojarnos de nuestros padres y unirnos en exclusividad con alguien. Entonces ahí está el vínculo del matrimonio y los deleites de la sexualidad. Sin embargo, el diablo desvirtuó esto. Y en Romanos 1:27 dice la palabra del Señor así. Romanos capítulo 1:27. Allí usted encuentra cómo con tristeza el diablo desvirtuó este plan original. Y dice la Biblia, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. En la cultura sodomita se promovía la homosexualidad. Cuando Dios dio legislaciones a Israel, Dios dijo así: no se practique en medio del pueblo las abominaciones que practicó Sodoma y Egipto. Y las comienza a enumerar abominaciones, algo detestable a Dios, como el sexo con animales, el sexo con hombres, etc. A mí me llama la atención cuando José, el que estuvo en Egipto, venció y fue íntegro en medio de la tentación sexual. Él vivía en una cultura completamente promiscua, libertina y desviada de la sexualidad de Dios. Así que José es un buen ejemplo de que aún en medio de una cultura pervertida, hedonista, en la búsqueda del placer, todavía es posible ser íntegros en este tiempo. En la iglesia de Corintio, Pablo era un pastor. Pablo fue a visitar la iglesia de Corintio y se quedó 18 meses en esa iglesia. En 18 meses usted puede aprender a conocer a las personas, porque de manera exclusiva en su viaje misionero él se quedó 18 meses. ¿Cómo era la iglesia de Corintio? La iglesia cristiana de Corinto tenía algunos problemas. Se dice que Pablo le habría escrito a Corinto 4 cartas. Algunas no llegaron y algunas no quedaron en el canon sagrado porque se perdieron, pero al leer Corinto usted se da cuenta que Pablo escribió 4 cartas, de las cuales nosotros tenemos primera y segunda de Corintio. Y Corintio era una ciudad que estaba en una
ciudad que tenía un templo para 1000 personas, y en ese templo para 1000 personas habían 1000 diaconisas ligeras de ropa, invitando a la promiscuidad sexual. A esto se le llamaba la prostitución religiosa. Así que estos cultos sensoriales eran sumamente atrayentes. Las iglesias y las grandes catedrales con estas 1000 hermanitas semidesnudas, prostitutas religiosas, hacían que el tema de la religión pagana, hedonista, pueda ser muy atrayente a la cultura de la época. Y aún hermanitos cristianos de la iglesia de Corintios se dejaron embaucar por esto. Y ante eso el apóstol Pablo habló, porque en la iglesia de Corinto había problemas de desviación sexual, como por ejemplo el incesto, como por ejemplo el adulterio, como por ejemplo la fornicación. Estos problemas eran comunes en la cultura, estos conflictos eran comunes en la sociedad, pero también se habían penetrado en la iglesia. Y el apóstol Pablo, como estuvo 18 meses con ellos, fue un verdadero pastor. Porque a veces a nosotros los pastores nos toca hablar estas temáticas. Hay hermanos que tienen conflictos en su área familiar. Hay hermanos que, aunque le entregaron la vida a Cristo Jesús, tienen una carga heredada, cultivada y adquirida de los años que caminaron por el mundo, por el pecado. Así que el apóstol Pablo va a hablarle a estos hermanos que tienen estas luchas con el incesto, con la fornicación y con el adulterio. Y va a decir, por ejemplo, esto. Dice allí en Corintios, capítulo 7, en esta iglesia que tiene problemas en su sexualidad, el apóstol Pablo va a hablar esto. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Cuántos dicen amén? Flaco el amén, flaco el amén. La ciencia médica ha demostrado algunas cosas. Yo cuando doy estas charlas de orientación familiar y hay que tocar el área de la sexualidad, uno no puede ser poético, mucha poesía, sino que hay que ser concreto en esto, porque con dificultad un hermanito el día miércoles va a pedir la oración. Quiero pedir la oración, oren por mí porque estoy teniendo problemas en mi intimidad. Nadie lo va a hacer, pero la iglesia necesita y precisa ser educada en esta área. Ahora, ¿por qué el sexo pareciera ser más importante para los varones que para las damas? Porque Dios nos creó distintos. Hay una glándula aquí que regula el comportamiento sexual que está aquí atrás en el hipotálamo. Y esa glándula que regula el comportamiento sexual en el hombre es el doble más grande que en la mujer. Así que cuando usted vea que su esposo tiene mayor interés en la intimidad, entonces Dios lo hizo así, Dios lo hizo distinto. Ahora, la sexualidad y la excitación entre un hombre y una mujer son completamente distintas. El sentido que comienza a producir el proceso de la excitación en el varón es la vista, son los ojos. Pero el fenómeno en la dama es completamente a la inversa. El sentido que en la dama comienza a producir ese fenómeno es el oído. Y nosotros necesitamos en nuestra iglesia educar a nuestros hermanos. Por ejemplo, hay hermanas que dicen, pastor, mi esposo llega del trabajo tarde y se pone a ver la tele y él no va a la cama. Entonces, cuando estamos en estas reuniones, mi esposa se reúne con las mujeres y yo me reúno solo con los varones para tocar estos temas. Entonces, luego con mi esposa dialogamos para ver, bueno, cuáles son las crisis y los conflictos que está pasando. Entonces, las hermanas se quejan, dice, el marido llega y se pone a ver la televisión, se pone al internet. El promedio de los latinoamericanos se está acostando a las 12 o 1 de la mañana
por las redes sociales, por el contacto con la televisión, etc. Entonces, cuando hay un hombre que estuvo expuesto a la televisión, a la luz, usted va a la cama sumamente creativo y sumamente despierto. Es decir, la hora es avanzada, pero usted neurológicamente usted está muy despierto. Entonces usted va a la cama de maneras muy creativas y las manos comienzan a lanzarse porque el cerebro está completamente despierto. Ahora, la pregunta es, por eso para tener un buen descanso se aconseja que usted se desconecte de los aparatos tecnológicos por lo menos 3 horas antes. Ahora, yo le digo a las hermanas, hermana, pero para que los esposos puedan ir rápido a la cama, compre una pijama bonita. ¿Pijama? Una pijama bonita. Esto es muy importante. Y de paso, todos estos consejos que estamos hablando están claramente vislumbrados en el libro de Cantar de los Cantares. Una pijama bonita. Y cuando usted, ya los niños estén durmiendo, vaya donde su esposo con su pijama bonita y le dice, buenas noches, mi amor. Que con toda certeza el esposo va a apagar el televisor, va a apagar la red social y va a ir a ese lecho de la intimidad y del cuarto matrimonial. Ahora, si el varón no comprende que las damas y el varón somos distintos, él va a creer así. Él está con deseos de tener intimidad con su esposa, entonces se va a comprar un calzoncillo bien bonito. ¿Calzoncillo? Una cueca, bien bonita. Y entonces, si él no entiende que la dama es distinta, él va a creer que ella, el fenómeno de la excitación de ella es igual que en él. Entonces, él va a tomar un baño de ducha, se va a poner una cueca bonita, apretada, y va a salir caminando. Hola, mi amor. Con toda certeza, la esposa va a agarrar la toalla y le va a decir, tápate, ridículo, ¿no? Porque el fenómeno en la dama es completamente distinto. Ahora, cuando nosotros con mi esposa abordamos este tema de la sexualidad, y mi esposa habla con las mujeres y luego mi esposa, ella me habla lo que las hermanas hablaron para yo luego hablar nuevamente con los esposos. Las damas dicen así, pastor, el problema es que mi esposo cree que la cosa es automática. Es como apretar un botón. Y como la excitación en el varón es sumamente rápida, entonces él piensa de que en la dama ocurre exactamente el mismo fenómeno. Y por eso que hay con tristeza no plenitud y no felicidad en esta área tan especial. Ahora, ¿por qué es importante abordar esto? Porque esto es parte de las necesidades del ser humano. Y cuando las necesidades no son suplidas, tanto el varón supliendo las necesidades emocionales, afectivas de la dama, y la dama cumpliendo de manera particular las necesidades fisiológicas del varón, si esas necesidades no son suplidas, estamos empujando a nuestro cónyuge a un precipicio. Cuando las necesidades, primero físicas, no son suplidas y luego las necesidades psicológicas no son suplidas, estamos en una condición completamente vulnerables. Por eso que es importante conocer este marco. Y yo quisiera terminar con algunas recomendaciones. Dice ahí el Señor, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y esto es importante. Mire lo que dice aquí. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. A mi oficina llegó un hermano. Yo tengo mi oficina en la Unión, pero además la Unión nos ha dado una aula para dar consejería matrimonial. Y ahí atendemos algunos matrimonios. Llegó un varón
Y él dice que tiene muchos problemas matrimoniales, así que yo los conocí a ellos en la conferencia de familia y él me dio, pastor, ¿tiene alguna consulta? Yo le di la dirección, él llegó. Tengo muchos problemas matrimoniales. Él habló de lo monstruosa que era su señora. Entonces yo solo hice una pregunta y la pregunta que hice para él fue: ¿hace cuánto que no hay intimidad entre tú y tu señora? Y con esa pregunta, él cambió el rostro y dijo, uy, dice pastor, dice. Ya había perdido la cuenta. Esto es peligroso. Y esto revela que en esa área íntima no estamos siendo plenos. Pero como somos una cultura sumamente tabú, no pedimos ayuda. Si nos duele la cabeza o el cuerpo, vamos al médico sin problema y compramos una consulta. Pero cuando hay problemas matrimoniales, queremos solucionarlos nosotros mismos. Y para eso hay terapeutas y consulta familiar. Ahora, luego él siguió hablando y yo le pregunté, ¿hay alguien de tu entorno del cual tú te sientes cómodo, que te sientes comprendido? Y entonces el rostro de él cambió y dijo así: tengo una compañera de trabajo, la verdad que ella me entiende. Y su rostro cambió. Ella me entiende, ella me escucha. A veces salimos a tomarnos un café y de pronto se dio cuenta que él estaba hablando tan bonito y yo lo miraba con atención. Y él dijo así: pastor, pero no me he acostado con ella, no me he acostado con ella. Yo tuve que hablar con firmeza con él y le digo, hay cosas que en tu matrimonio no están bien y tú estás en tu entorno completamente vulnerable y es cuestión de tiempo de que haya adulterio. Y por eso que el apóstol Pablo tuvo que en la iglesia de Corinto, tan corrompida y desviada, con problemas en esta iglesia más pequeña que es la familia, él tuvo que hablar con claridad. Esto es un placer, es un deleite, es algo que tiene que ser practicado con cierta regularidad. Pero pastor, mi esposa habló para mí cuando ella tuvo la reunión con las damas. Ella o alguna dama dice, pastor, la experiencia sexual para mí no es placentera. Si la experiencia sexual no es placentera para uno de los dos, hay situaciones que están bloqueando, que puede ser la falta de tiempo, la falta de comunicación, la falta de un espacio adecuado sin los hijos, etc. Todo este problema a veces de la sexualidad tiene que comenzar a buscarse ramificaciones en un espectro más grande que solo la cama. Y finalmente la hermana dijo a mi esposa, dice, pastor, en la experiencia de la intimidad no es placentera para mí porque hay irritabilidad y dolor. Y eso no es gustoso para nadie, la irritabilidad, el dolor, el sangrado. Y entonces yo quisiera invitar a los casados. Cantar de los Cantares es un libro que nos enseña a tener plenitud en nuestra intimidad. Salomón no era psicólogo, pero entendió los fenómenos neurológicos de los cuales el hombre y la mujer pasan. Salomón, yo no tengo tiempo, si pueden ir ahí a mirar rápidamente ahí Cantar de los Cantares. Allí Salomón tenía una fuerte inclinación al amor. Y dice aquí, por ejemplo, capítulo 1, versículo 4, el rey me ha metido en sus cámaras. Si ustedes siguen leyendo, nos va a hablar, hermanos, de lo importante de manera particular que es para la dama la privacidad. Y cuando hablo de privacidad no estoy hablando quizás de agentes externos. La dama no es plena si sabe que los niños, los hijos, están en la pieza de al lado y que probablemente se escucha todo. Entonces,
Hay cuidados y nuestra educación en el área de la sexualidad, la Biblia es pertinente porque Dios quiere que en esta área seamos plenos. Luego dice ella, morena soy, pero codiciable. No repares en que sois morena. Es una dama que tiene una autoestima muy sana. Ella está muy bien emocionalmente. Versículo 9, en nuestra cultura quizás nos cuesta entender esto un poco. Dice así, a yegua de los carros de Faraón, te he comparado, amiga mía. Ese es un piropo, ¿se entiende? Piropo. Un elogio que nuestra cultura no entiende. Mi amor, eres como una yegua. Pero en el pasado, los corceles del faraón eran hermosos. Así que aquí hay un principio. ¿Cuál es el principio? Salomón está preparando a su esposa para el acto de la intimidad. ¿Y cómo la prepara? No la prepara con una cueca apretada y caminando así. La prepara emocionalmente, hablándole elogios a su oído. Esto toma tiempo. Ahora, dense cuenta, dice el versículo 13, mi amado es para mí un majito de mirra. Esto nos habla de la higiene. Hay un cáncer que hoy es el cáncer que más tiene propensa la dama y de los cuales el único pueblo en el planeta que no tienen este cáncer es el cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque los judíos se circuncidan. Ahora, en las culturas donde la gente no se circuncida, se requiere mucha higiene para no infectar con esto a el útero de su esposa. Entonces a mí me llama la atención porque para ella está hablando, su esposo huele bien. Es una experiencia que envuelve no solo el ambiente. Para el hombre es muy pragmático. Él cree que solo es estar junto, pero para la dama es un suceso. Y aquí nos damos cuenta que Salomón está preparando emocionalmente a su esposa. Él está ya en una condición excitada. Y mira esto que te voy a decir. Él ya está preparado para la experiencia médicamente se llama coito. Él está listo, porque en el hombre es automático. Pero en la dama es un proceso que requiere su tiempo. Así que él está preparado. Pero Salomón nos enseña todo un pre-relación sexual. Ese pre-relación sexual es hablar al oído. Él elogia su cuerpo. Luego él va de menos a más. Él va a comenzar a elogiar las caderas. Él va a comenzar a elogiar sus pechos y entonces ella es satisfecha emocionalmente. Luego empiezan las caricias, pero él no es un hombre infectado por esta cultura donde observa a la mujer como un objeto. Él es un hombre que en ese momento está siendo guiado por una sexualidad con propósito conforme a la palabra de Dios. Así que él no mira a la mujer como un objeto sexual y sus caricias primero parten por zonas no sexuales. Esto es muy importante y esto tenemos que educar a la iglesia, porque a algunos hermanos que aunque han aceptado la fe, aunque se han bautizado, sin embargo tienen una carga genética y una carga cultural infectada por el mundo y aunque se bautizaron quieren ser plenos en su sexualidad, pero están jugando con las herramientas que el diablo pervirtió con la pornografía y con lo que la cultura nos educa del sexo. Así que aquí está Salomón, él la prepara emocionalmente, él se espera, él se aguanta, él se posterga hasta que ella esté preparada y lubricada. Hay algo que yo les enseño a los varones cuando yo doy charlas y se llama así, y me gustaría que los varones de la división sudamericana repitan. Caricias no sexuales. ¿Puede repetir conmigo? 1, 2, 3.
caricias no sexuales. Estas caricias que Salomón en Cantares comienzan a preparar a la dama hasta que ella ya está lista. Y el relato bíblico dice que ella le dice a su amado: ven, amado mío, entra, reposa en el pecho de tu amada. Una experiencia placentera. Hay un antes de la intimidad, un pre la intimidad, pero luego de que han terminado en su experiencia, ambos han llegado a la cima, se produce lo que se llama un pos. Y entonces mi esposa, cuando ella me habla de estas situaciones, dice que las damas dicen así: pastor, mi esposo quiere tener intimidad, él anda muy rápido, muy apurado, cree que esto es correr. Y cuando él termina en su experiencia sexual, dice que el varón porque se produce un desgaste. El hombre fue hecho para salir y la dama para recibir. El varón termina en una experiencia de agotado y la dama termina con los ojos así de abiertos. Y Salomón, una vez más, un esposo amante, aunque tiene sueño, sigue con un pos a la relación sexual, alimentando sus oídos con caricias no sexuales. Yo en esta mañana os quisiera invitar a que le pidamos a Dios que nos ayude a disfrutar de la sexualidad autorizada por Dios y bendecida por Dios. Que nuestra sexualidad pueda ser regida por los consejos de la palabra y que la palabra nos oriente y nos reeduque para ser plenos en el cuarto matrimonial. Que Dios nos bendiga de manera grande. Vamos a ponernos en pie para hacer la oración. Padre bueno que estás en los cielos. Señor, hoy hemos hablado de la importancia de una sexualidad, un regalo de Dios que necesita ser cuidado. Para que pueda ser disfrutado, necesita ser protegido. Oramos para que bendigas a cada matrimonio aquí presente. Que nos ayudes en esa intimidad a ser hombres y mujeres conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén.